Hola, hoy quiero contarles un par de cositas que puede que estén relacionadas a mí y a lo que estoy descubriendo e incluye agradecimiento también. De verdad que me sorprende la forma en cómo Dios no permite que nos estanquemos y somos una obra en construcción constante. Eh, Me sorprende cómo a través de lo que Él ha depositado en nosotros, nuestros gustos, nuestros dones, nuestros talentos, Él nos empuja a que los pulamos cada vez más y que lo usemos para su gloria, para su servicio. Y me encanta cómo nos ha dado la capacidad de razonar y expresar y entregar y dar y compartir todo eso. Entonces estoy muy contenta en ese sentido. Miren, a mí me sorprende otra cosa súper interesante y es que cómo Dios puede transformar muchas cosas que nos duelen, muchas heridas, el hecho de tener el corazón hecho puñito y que nos permita, en medio de cualquier circunstancia, encontrar gozo en Él y a pesar de todo poder tener una sonrisa, ver con esperanza en Cristo todo lo que viene, todo lo que está sucediendo, encontrarle un propósito en Él, también me parece demasiado especial, que no deje que nos hundamos en la tristeza ni en el dolor y que se vuelve ese bálsamo diario para nosotros, aun cuando nos sentimos muy tristes y pensamos, este día parece que no voy a sonreír y Él hace que sonreímos. Así que eso me encanta, paréntesis. Muy tarde para abrirlo, solo lo cerré, pero eso pónganlo en paréntesis. Ups. Bueno, lo que les quiero contar es que a mí me gusta mucho la psicología y a través de eso he descubierto muchas cosas sobre mí y también sobre otros, lo cual es un poco difícil llevarlo al día a día porque soy demasiado observadora y analítica, pero pues también lo aplico conmigo misma. Es un poco mentalmente agotador sometimes, pero al mismo tiempo es muy interesante y son cosas que también puedes autodisfrutar, como cuando te vas de viaje y te sientes súper cansado, pues lo mismo, pero mentalmente, ¿no? Y la psicología, eh, me encanta el hecho de que puedo relacionarla con la palabra. O sea, yo soy consciente que Dios nos ha dado como la inteligencia, la sabiduría para poder investigar, conocer, tener acceso a la ciencia que Él creó y que todo eso nos ayude a vivir mejor nosotros para servirle a Él y a los demás. Entonces, me encanta relacionar lo que la palabra dice con todo lo que la psicología dice. Entonces, de ahí sacar lo fundamental, lo correcto, lo que agrada a Dios, porque obviamente, como en todas las áreas de ciencia, de estudio, de trabajo, la influencia humana está ahí y no todos reconocen a Cristo como Dios. Entonces, es tan importante nunca en cualquier disciplina que nos desempeñemos dejar de lado la palabra de Dios, es decir, a Dios mismo, porque Jesucristo es el verbo y el verbo es Dios y también el verbo sabemos que es palabra y la palabra que nos ha dejado. Entonces, a eso me refiero. Algunos lo sentirán como mucho más digerible lo que acabo de decir, otros quizás con el tiempo lo lleguen a conocer. No voy a profundizar en eso ahorita porque no es el tema y me tardo demasiado. Pero lo que les quiero contar es que el hecho de que a mí me guste la psicología me ha llevado a descubrir la filosofía, que en su momento yo pude haber tenido acceso a profundizar más en la filosofía, pero yo estudié en una universidad que recuerdo de que estaba la posibilidad que quien impartía la materia de filosofía fuera una persona atea. Entonces, en mi punto de vista era como que qué tanto me va a aportar esta persona realmente si es demasiado subjetivo y se limita a sus creencias, porque al final ser un ateo también es tener cierta creencia, ciertas fe. Entonces, no lo consideraba sabio ni prudente ni que me fuera a enriquecer realmente. Entonces, no tomé esa opción y más adelante tuve un amigo que estudiaba mucho sobre apologética y después estudió con una organización que se llama Fe Razonable y profundizó todavía más y ahí entendí que habían filósofos cristianos también y bastante importancia de la filosofía para los cristianos también. Entonces a mí eso me sorprendió demasiado, pero aún así no profundicé en esto, sino que me fui más por el lado de la apologética como de forma generalizada en diferentes áreas, como los arqueólogos influyen en la apologética, los psicólogos, los sociólogos, los abogados, los matemáticos, los científicos, los doctores. Entonces, a esto fue lo que me dirigí y dejé como la filosofía después. Pensé que no podía ser atractiva a mí porque a veces la manera en que redactan me parece demasiado compleja y no fácil de digerir. Sí me gusta leer, me encanta el conocimiento, me encanta absorber, adquirir conocimiento, interpretarlo, analizarlo, digerirlo y compartirlo, de verdad, o sea, es una fascinación mía. Pero cuando es demasiado técnico, complejo, no dirigido a alguien que tal vez esté empezando en una determinada área, para mí es como, o sea, toma demasiado tiempo y eso es lo que ya no me gusta.
entonces siento que no puedo avanzar demasiado y me gusta aprender, pero no quedarme en una cosa, sino que seguir y seguir aprendiendo. Y mientras sea de la manera más eficiente posible, más lo disfruto. Yo sé que todo tiene su complejidad, pero a veces no me gusta que exageren. Eso. Pero bueno, lo que les quiero decir es que, ya dije esto como 3 veces quizá, que estoy descubriendo de la filosofía algunos aspectos, como por ejemplo lo relacionado con Grecia y Atenas, cuando tuvo su momento de mayor esplendor. ¿Saben qué? Yo tengo un defecto. Y es que a mí me cuesta demasiado que se me queden los nombres, las fechas y cosas así, así que quiero como compartirles el contenido y es con lo que más me interesa quedarme yo y si ustedes quieren pues se lo quedan también y después si quieren investigar nombres pues adelante. La cuestión está de que estaba viendo sobre la filosofía griega y cómo en ese tiempo surgieron los sofistas, esta era la palabra que se me había olvidado. Pero, o sea, en Atenas estaban teniendo un momento como de cúspide y ellos consideraban que eran un lugar demócrata, o sea, que realmente existía la democracia, aunque solamente el 20% tenía derecho de voz y voto en ese lugar, los demás, el 50% estaba esclavizado, pero ellos consideraban de que había democracia. Entonces, al final, la democracia como que te imponen qué es lo que significa democracia desde la cúspide, o sea, desde quienes gobiernan. Entonces, al no tener una unidad política, cuando habían problemas sociales, la gente tenía que resolverse por ellos mismos e iban a los parques a discutir y a resolver sus problemas, porque no había una institución judicial para resolverlo de forma correcta. Entonces, cada ciudadano tenía que ver cómo resolvía y fue así como algunas personas se desempeñaban como de una manera tan elocuente y sofisticada que así como defendían sus casos y estos eran los que ganaban. O sea, mientras más oratoria, elocuencia tuvieras, entonces como que con el tiempo ibas ganando más reputación, más fama y eso te permitía estar mejor posicionado en esa sociedad. Entonces se dio una situación y es que había una necesidad como de aprender a hablar, a defenderte y así surgieron los sofistas que les enseñaban a las personas todo el arte de la retórica, la dialecta, el derecho, política que aplicaba en esos tiempos para poder sobrevivir, para defenderse de forma brillante. Sin embargo, ellos básicamente decían de que el fin justificaba los medios. O sea, para ellos no importaba eh, llevarse entre los pies a quien sea, o sea, actuar de manera injusta con tal de obtener un objetivo. O sea, a ellos les valía absolutamente todo. Los valores morales, las normas jurídicas para ellos no existían. Lo importante era como la fama, el posicionarse bien, el estar bien ellos. Y decían que no había una verdad absoluta, sino que todo era relativo. Y ponían su confianza en el hombre, que podía lograr lo que quisiera, aunque fuese de una manera injusta o incorrecta. Había un sofista llamado Protágoras, que él decía de que no debíamos someternos a ningún ser superior, o sea, a un dios, ni a leyes eternas, porque si tú te pones a pensar en eso, entonces piensas en la vida eterna, yo voy a pagar las cosas que hice en la tierra. Entonces ellos no querían someterse a esos pensamientos y así poder seguir cometiendo sus actos de maldad con un fin aparentemente bueno y lograr convencer a otras personas que fueran como ellos para no sentirse solos en su proceso de maldad. Y ellos decían que se basaban en la ley de la naturaleza, había que someter al más débil, o sea que el más fuerte era el que sobrevivía y ya. Y aquí me parece súper interesante recordar lo que el apóstol Pablo decía, y era, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, con los animales en la cadena alimenticia, ellos no tienen raciocinio, en cambio el ser humano está creado a la hechura y semejanza de Dios. O sea, tenemos esa capacidad de discernir entre el bien y el mal. Entonces, me llama mucho la atención cuando Pablo decía esto, porque dice que nadie os engañe por medio de filosofías. O sea, esto que hacían los sofistas era una filosofía. Para ellos lo llamaban incluso sabiduría, pero la sabiduría es correcta, no es inmoral. Pero ellos torcían esa palabra, pero no es sabiduría, ¿verdad? Pero sí era un tipo de filosofía, su pensamiento, y era con huecas sutilezas, o sea, son pensamientos sutiles, son acciones sutiles que tienen sus huecos, pero como son tan sutiles que hay personas que son incapaces de percibirlas. Y eso no sucede solo en el pasado, sucede en el presente. Entonces, esto fue lo que más me impresionó, que muchas de las cosas que nosotros vemos ahora, que pasan y somos capaces de razonar, nosotros entendemos, wow, esto lo han aprendido
desde el pasado. El ser humano como que lo viene heredando esa misma maldad y la sigue aplicando para gobernar, para manipular la mente de las personas, para reprimir el raciocinio de las personas y meterse en el tema emocional y jugar con sus emociones de tal manera que no logren comprender lo que en realidad está sucediendo de fondo. Se quedan solo en la superficie, que es lo que les permite sentir las emociones. Podían parecer pensamientos sofisticados y que los fines traían beneficios de mucha fama y admiración, pero al ser en realidad actos incorrectos delante de los ojos de Dios, eso no sirve. O sea, eso es como aquel dicho que dice, no hagas cosas que parecen buenas, pero que en realidad son malas. Entonces, sí parece bueno el hecho que traiga fama y admiración, pero a base de actos injustos, incorrectos, delante de los ojos de Dios, no es que todo sea injusto, incorrecto, o sea, sino que esos huecos que están en esas cosas sutiles lo hacen incorrecto. Y para Dios, o sea, es como cuando tenés un vaso de agua y yo te digo, o sea, está puro, te lo tomarías, o sea, es agua pura, de verdad, es agua limpia, te lo tomarías. Pero si yo te digo, ya le eché 2 gotitas de pipí de rata, te lo seguirías tomando. Entonces, son sutiles esas 2 gotitas, son casi imperceptibles. Probablemente físicamente en el vaso ni se va a notar, no va a cambiar el color, por muy amarilla que sean las 2 gotitas, probablemente no cambie el color del vaso de agua, pero ya está dañado la pureza de esa agua. Pero me sorprende que aún así en esa época habían personas que enfrentaron valientemente a los sofistas y lo hacían no directamente con la cúspide, sino lo que para los demás podía ser como insignificante, como para los de la cúspide, los que están en la base, los ven de menos y podrían decir, ah, ¿qué puede hacer, no sé, un estudiante? ¿Qué puede hacer una marquetera? ¿Qué puede hacer un pastor? ¿Qué puede hacer un ordenanza, un doctor, una enfermera? O sea, no puede hacer nada, como que el dicho que dice una sola golondrina no hace absolutamente nada y lo ven como puntos aislados incapaces de causar un impacto en la sociedad. Pero estas personas como Sócrates y Platón tuvieron el valor y el deseo de verdad, de corazón, de hacer a las personas pensar y cuestionarse e investigar. Y a mí eso me parece, wow, o sea, impresionante. Es algo que Dios también nos ha dado a nosotros. Para poder conocer a Cristo tenemos que tener conversaciones con Él, hacerle preguntas, Él nos responderá algunas, otras Él nos dirá preguntas a nuestras preguntas y así sucesivamente entablar aquel hecho de pensar, de tener un razonamiento, de un pensamiento crítico. Por ejemplo, el caso de Sócrates, él no creía en Dios, pero hay algo interesante que yo veo acá, y es que aunque él no creía en Dios, se nota lo que Dios dice en su palabra, que nos ha hecho a su hechura y semejanza, porque Él nos ha dado esa conciencia donde sabemos discernir entre el bien y el mal. Y en algunos aspectos lo hacemos y en otros no, ¿verdad? Entonces, en este caso, Él lo hacía en el tema de la sociedad, en buscar tener una conciencia profunda, moral, y se lanzó a hacer filosofía práctica. Él no dejó nada escrito, pero sus discípulos escribieron sobre él, sobre cómo él lo hacía. Pero en la práctica, cómo hacía la filosofía, pues conversando con las personas, haciendo preguntas agudas e insistentes para que las personas eh, hicieran el esfuerzo de poner su cerebro, sus neuronas a pensar y a darse respuestas. Esta metodología que él ocupaba se llama mayéutica. Es una palabra que se designaba al arte de dar a luz. Hay un trasfondo de por qué esto es así, es que su papá era escultor y era como que con la escultura daba luz a una nueva obra de arte y su mamá era obstetra, entonces en su trabajo obviamente de la oscuridad de un vientre sacaba un bebé a la luz que podía observar dentro de este mundo. Entonces eso lo inspiró y a llamarlo de esta manera. Otra cosa interesante que me encantó de Sócrates es que él admitía que era ignorante. O sea, acá yo veo lo que la palabra dice, que tenemos que ser humildes y no creernos sabios en nuestra propia opinión. O sea, aquella humildad para dejarnos enseñar. Dejarnos enseñar, en mi caso, que soy cristiana, yo entiendo dejarme enseñar principalmente por Cristo, por su palabra, por los hermanos en la fe que se nota que tienen una relación personal con Dios y que también buscan su fundamento de pensamiento crítico en la palabra y lo aplican a todas las áreas de la vida, porque es realmente aplicable cuando lo has leído, te das cuenta de esto, es fascinantemente sorprendente y no solamente a nivel intelectual, sino en cuanto a la fe y tus experiencias. Pero él lo decía desde el punto de vista, como ya les dije, no creía en Dios, sino que en dioses, pero él dice, yo soy ignorante. O sea, para mí, él va un paso adelante de aquellos que se creen sabiotos, aquellos que creen que lo saben todo, y no es así, o sea, que realmente siempre estamos en constante aprendizaje. Entonces, ¿cómo vas a aprender algo si no sos capaz de admitir que no sabes? O sea, o que necesitas seguir aprendiendo.
Otra cosa que me encantó fue que le hacía una pregunta súper interesante y le decía a la gente, ¿no te avergüenzas de preguntarte de cómo tendrás las mayores riquezas y la mayor fama y los mayores honores y en cambio no te preocupas ni interesas por la inteligencia, la verdad y por cómo tu alma va a ser lo mejor posible? Él hablando terrenalmente. Wow, yo digo de verdad, esto es tan real en mi punto de vista. Vivimos en una sociedad demasiado consumista, materialista. Yo estudié marketing. Yo sé cómo las empresas buscan lograr que las personas tengan ese deseo de estar comprando constantemente y cosas que realmente a veces son innecesarias en sus vidas y vienen los marqueteros y buscan suplirlas y los negocios buscan suplirlas y lo mismo con las ideas pasa, o sea, también logran convencerte con ideas y pensamientos. ¿Qué es lo que buscan al final con todo esto? Los que buscan convencerte de alguna manera. Fama, riqueza, mayores honores, que los admires y todo lo demás. Entonces, que los idolatrices, que seas fanático, que metas las manos al fuego por ellos o que estés dispuesto a gastar todo tu dinero, tu tiempo por ellos o, en el materialismo también. Y me recuerda como a este versículo de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. Y acá ya estamos hablando de la perspectiva eterna. O sea, claro, desde esta tierra estás perdiendo tu alma, pero también en la vida eterna hay una pérdida lamentable. Entonces, eh, me pareció, wow, esa pregunta, cómo alguien que ni siquiera cree en Dios logra tener esa conciencia de hacerle ver a la gente que está mal aprovechándose de otras personas que no logran tener un pensamiento crítico, no logran analizar porque te quedan en la superficialidad y en los sentimientos. Entonces a mí me parecía que él tenía una actitud valiente y él decía de que él iba a continuar interrogando, examinando, refutando. Básicamente él no se iba a callar. Él no se iba a hacer el del ojo pacho, él no iba a intentar tapar el sol con un dedo, él iba a seguir diciéndole a la gente, investiguen, lean, interroguen, cuestionen, pregunten. Y es algo que me encanta porque, o sea, ni Dios nos prohíbe hacer eso, o sea, de verdad es como, dale, pregúntame, o sea, y cuando hayas terminado yo te voy a preguntar a ti también. O sea, como cuando le dijo a Job, Job se puso a hacer muchas preguntas y le respondió muchas, pero también le dijo, ahora tú me contestarás a mí. Y ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto y esto? Ahí vemos que el Señor le dice, básicamente, sea humilde para que yo te enseñe, porque también tiene que ver la forma en cómo hacemos esas preguntas, ¿ves? Así es con arrogancia. ¿Cuál es el propósito? O sea, no tiene nada de malo preguntar, cuestionar, investigar. Siempre tenemos que mantener el respeto al hacerlo, como decía Sócrates, o sea, respetando los valores morales, sociales, lo que se debería de esperar de un ser humano racional. Aunque por mucho que ellos se querían pasar a la naturaleza y decir de aquí viene nuestra inspiración y nuestra fuente que sobrevive el más fuerte y el débil que mi modo, la verdad es que somos seres racionales y tenemos que decidir entre hacer el bien y el mal. Entonces a mí me pareció que Sócrates fue un filósofo revolucionario, se atrevía a hacer pensar a las personas. Eso causaba conflicto con los sofistas, que incluso él decía, yo nunca he hecho nada digno de castigo, porque le decían, ¿cuál es el castigo que tú te mereces? Porque lo enjuiciaron de traición a la patria y le decían, ¿cómo deberíamos de castigarte? ¿Cuál debería ser tu castigo? Y él decía, yo nunca he hecho algo digno de castigo, o sea, al contrario, pero toda mi vida se ha basado en una defensa constante. Aunque, o sea, como cuando te quieren castigar, tienes derecho a defenderte, ¿no? Entonces, él tenía que estarse defendiendo y sin haber hecho algo malo, en realidad. Pero son cosas que pasan en la vida y tenemos ejemplos de muchas personas que fueron valientes. Cuanto más los cristianos deberíamos ser valientes porque tenemos a Cristo. O sea, Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, no sé, yo estoy fascinada con todo esto que estoy descubriendo y también me encantó el hecho de que él tuvo el valor de impactar vidas desde la base de la sociedad y esto causó también un impacto en la cúspide, aunque ellos no lo quisieran admitir por su amor a las riquezas, por su vanidad y vanagloria, pero uno nunca sabe cómo este efecto tan pequeño, que podría yo llamar efecto dominó, puede llegar a tener grandes resultados, abrir la mente de muchas personas que la tenían cerrada y sé que eso requiere mucho valor, determinación y esfuerzo, pero veo que él realmente amaba la inteligencia y la sabiduría. Y como cristianos yo creo que nosotros tenemos que amar también la inteligencia y la sabiduría. Y la palabra dice, si alguno cree que no la tiene, pídala. Que Dios es el que más tiene y Él sabe dar abundantemente y Él dice, pídala con fe y la recibirán. Entonces también os animo a todos vosotros que busquen la inteligencia y la sabiduría y se la pidan a Dios. Este video se hizo súper grande, pero yo tengo muchas cosas más que contar. Así que
que yo les voy a contar. Los que quieran me aguantan, los que no, no. A lo que quiero llegar ahora es como a una comparación entre dos partes de la filosofía, que era lo de los epicuros y los estoicos. Los epicuros decían que tenían que vivir para el placer. Inicialmente no era un placer malo, sino que, por ejemplo, a mí me gustaba pintar, entonces ser feliz pintando, o sea, que el fin último del ser humano sea ser feliz a través de ese placer, pero después llegaron los hedonistas y volvieron inmoral este placer y se dirigieron más hacia la parte sexual sin respeto. Por ejemplo, como cristianos nosotros sabemos que la palabra dice no forniquéis, no adulteréis, pues esto no importaba para ellos con tal de obtener un placer momentáneo porque era sumamente temporal. Por otro lado, los estoicos, su manera de ver las cosas era como hagamos todo de una manera más racional y dejemos de lado las emociones. Y llega a un punto donde pueden ser demasiado tajantes, es decir, no comprender que somos seres tripartitos y enfocarse demasiado en el razonamiento sin sentimientos. Entonces ya ese extremo está mal. Eh, por eso me encanta cuando la Biblia dice, no les he dado espíritu de cobardía, sino que de amor, poder y dominio propio. Para mí el poder está muy relacionado con el razonamiento, pero el amor con la parte de los sentimientos y el dominio propio, justamente hacer un enlace entre esas dos cosas, o sea, mente y sentimientos. Y y dentro de los estoicos hay cosas que sí podemos aplicar en el presente que me parecen muy importantes, como podría ser el hecho de que tenemos que enfocarnos en las cosas que están en nuestro control, como por ejemplo nuestros pensamientos, qué queremos de nuestra vida, hacia dónde queremos ir en nuestro presente, en nuestro futuro, y dejar de darle tanta importancia a aquello que no está en nuestro control y que no es beneficioso de ninguna manera, como podría ser las opiniones de los demás que no tienen sentido. Si es una crítica constructiva, razonable, que algo yo me he equivocado y hay que corregirlo, hay que mejorarlo, y lo hace con prudencia, lo hace con amor, con una verdadera buena intención, entonces obviamente sí hay que prestar atención a esas opiniones, porque puede ser que tu imagen, la que estás proyectando, no esté siendo coherente con tu identidad y nos interesa que sí sea coherente. Esto en marketing lo decimos mucho para las empresas, por ejemplo, que ellos saben que tienen una identidad, pero no, a veces no saben cómo proyectarla. Entonces es tan importante también como persona, porque como persona no es que nos estemos vendiendo, pero sí estamos proyectando un mensaje. Entonces, o sea, se oye mal vender porque no sos una transacción económica, sos una persona más valiosa que eso. Tu pago no es dinero económico tal cual, sino que la sangre de Cristo se derramó por ti, por mí. Entonces sí tenemos un valor mucho más importante que algo económico. Eso me parece que es algo que podemos rescatar de los estoicos. Entonces, veo esto como muy prudente, basado a la luz de las escrituras, lo que las escrituras dicen. O sea, por ejemplo, cómo yo me tengo que ver a la luz de mi identidad en Cristo. Y solo porque el mundo te está diciendo que las cosas tienen que ser de determinada manera, que tienes que actuar de diferente manera, si no sos un aburrido, etcétera, mil cosas que pueden decir. O sea, tú no puedes basar tu identidad en eso, sino que en lo que Cristo dice que seas de ti. Entonces yo digo, ok, esto que los estoicos estaban diciendo, que quizás ellos no agarraron de la Biblia realmente estos pensamientos, pero yo lo puedo someter acá y puedo decir, es correcto, es aceptable, es aplicable y es aplicable al día de hoy también. Otro ejemplo podría ser en el caso de lo de las redes sociales. Y te emocionan mucho los likes, así mismo, cuando no te den un like, te va a afectar. O como que si te emociona mucho que la gente te responda, pero cuando te dejen en visto, te va a doler. Entonces, esas cosas, nuestro gozo no debería depender de todo eso, sino que de Cristo. Entonces, los estoicos no te decían, debe depender de Cristo, pero te decían que los sentimientos no te dominen, sino que el razonamiento, sabes que eso no es tan importante, no tiene por qué frenarte en tu lucha, en continuar y seguir adelante. También pienso que la filosofía de los estoicos puede ser muy importante para generar un pensamiento crítico porque hace que la gente suprima bastante las emociones y piense en el fondo. Y acá daba un ejemplo muy interesante y es que cuando gobernaba Tito, vivió diferentes etapas difíciles en su gobierno, como lo de la peste y otras crisis, que él dijo, o sea, mi gobierno está por claudicar, perderse, arruinarse, y yo quiero seguirme manteniendo en el poder. Entonces lo que hizo fue fundar un coliseo y apresuró y fue diligente que se terminara súper rápido y dio shows gratuitos e incluso le dio pan a la gente para que fuera. Todo esto hizo que la gente se emocionara y de esa manera él preservó el poder y aseguró su poder. Entonces yo veo, wow, cómo las personas pueden manipular a otras a través de esos sentimientos
a los que llegan. O sea, es como a través de circo, que es felicidad, risa, distracción, me despejo de mis problemas, se me olvidan los problemas, y a través de llenar pancita temporalmente, o sea, siento que tengo comida y ya después se me olvidó que estuve aguantando hambre o voy a seguir aguantando hambre, pero ahorita tengo comida y quién me lo dio y, o sea, me enamoro de quién me lo dio. O sea, tienden como a ver demasiado lo que te dan y olvidan las cosas que hay de fondo, cuáles van a ser las consecuencias. Y esto decía que podía ser como un mensaje de ética. Ellos mencionaban en especial para los periodistas que se encargan de poner titulares, que son muy sensacionalistas y con eso ya limitan el pensamiento crítico de algunas personas. Hay otro grupo de personas que es muy racional como para saber identificar esto. Por ejemplo, para mí normalmente es muy perceptible. Puede ser que por lo que yo estudié, la carrera de marketing, sobre el marketing político, el marketing que aplican las empresas, entonces quizás para mí en ese sentido tengo un poco más entrenado esa área y lo noto. Aunque yo creo que viene de parte de Dios, definitivamente. O sea, yo sobre todo pienso que viene de Dios, porque es que es una sabiduría, porque antes no había estudiado marketing y ya notaba ciertas cosas. Entonces, y quien te da la sabiduría es Dios, pero yo recuerdo haber pasado mucho tiempo orando por inteligencia y sabiduría diariamente. O sea, inteligencia, sabiduría, orden, agilidad y aseo, recuerdo puntualmente. Y no lo pedía como una rutina, sino que lo pedía de corazón, porque sabía que lo necesitaba y constantemente ahora siento que seguimos necesitando todos inteligencia y sabiduría y realmente Dios responde a esas peticiones cuando son cosas que van a glorificarlo a Él. Así que simplemente quería compartírselos el tema de no dejársenos engañar y hacernos responsables de las cosas que están en nuestro control. También yo no agarrara de base las filosofías, solamente veo como hay cosas que puedo ver que están en la Biblia, o sea, que es mi fuente principal. Y yo digo, wow, esto lo sacaron ellos y también está bueno, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ellos también exageraban porque ya era como puro razonamiento y llegaron a un momento que fue así como nacieron monasterios también, que decían, alejémonos de toda tentación, de todo sentimiento, y fueron así como mujeres se fueron aparte, hombres se fueron aparte al desierto para no caer en tentación, para no pecar. Y bíblicamente sabemos que Dios no nos llama a ser ermitaños, a alejarnos de las personas y a tener tiempos a solas en intimidad con Dios, pero no porque quiero alejarme de las personas, sino que porque todas esas personas necesitan a Cristo y se supone que nosotros si tenemos a Cristo podemos ser influencia para esas personas, entonces necesitamos estar cerca de esas personas para influenciarlas, no para que ellos nos influencien a nosotros, como Jesús estuvo, que lo criticaban de hecho, porque decían cómo puede estar con prostitutas, con adultos, con fornicarios, con cobradores de impuestos, pero era porque en esta tierra, en esa época, pues sigue siendo Dios. Entonces, para él, obviamente, fue maravilloso porque fue sin pecado aquí en esta tierra también. Y nosotros sí cometemos pecados, sí cometemos errores, pero es ahí donde entra la gracia. Entonces, la gracia de Dios que nos dio a nosotros, que murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, cuando hay un arrepentimiento genuino de corazón, Él nos perdona y cuando hay un cambio y no vivimos practicando el pecado. Entonces, estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo, así que tenemos que estar con las personas que necesitan a Cristo y ser luz para ellos. Entonces, no podemos huir como estas personas que llevaban la filosofía de los estoicos al extremo de alejarse para reprimir sus sentimientos, reprimir su naturaleza. Entonces, eso también me parecía interesante compartírselos. Y muchas gracias por los que tal vez vieron este video hasta el final, está sumamente interesante. Yo sé que no es para todo, pero quería compartírselos un poquito porque me ha alegrado demasiado la mente, el corazón. Dios es bueno, de verdad. Adiós.